Buenas tardes, vamos a comenzar. He seleccionado una imagen que encontré en internet que dice, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Hubo otras imágenes que vi por ahí, pero esta me llamó la atención. Había otra que les voy a poner ahí. Dice, a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir. Atentos a la palabra imaginar. El día de hoy voy a hablarles de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a darle lectura al texto, ténganlo ahí en mente. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El título de este mensaje es, démosle gloria a Dios, démosle gloria a Dios. Este pasaje es uno de los pasajes que más me ha animado en momentos difíciles, en enfermedades de mis hijas, en situaciones de necesidad, y también es uno de los pasajes que he recomendado a otros cuando los diagnósticos de los médicos son totalmente contrarios. Y sin duda he visto el rostro de las personas cómo les cambia a comprender el poder de Dios. ¿Por qué me ha animado este pasaje? Porque mis oraciones tienen una esperanza más firme después de haberlo leído. Es evidente, hermanos, que las palabras animan, si no, no estaríamos predicando y son muy importantes para nuestra fuerza y nuestro fortalecimiento. Y sobre todo, el tipo de palabras que vamos a leer el día de hoy animan profundamente a las personas. Quizá la palabra que más nos llama la atención en este pasaje es la palabra entendemos. Mírela ahí, la subrayo. Quizás esa sea la palabra que más llama la atención en este texto, la palabra entendemos. Pablo usó esta misma palabra en el capítulo 3 con el sentido de comprender lo que él quiere decir respecto al misterio de Cristo. Él dice, leyendo lo cual podéis entender. Comprender en este pasaje es conocer el significado de algo, pero Pablo dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos. Por eso esta palabra nos llama especialmente la atención, porque a veces no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas, pero sí sabemos que puede hacerlas. Por eso, cuando leo Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, esta es una palabra que merece toda mi atención. Primero que nada, antes de entrar de lleno al mensaje, hermanos, ¿de qué trata este pasaje? Porque lo podemos pasar desapercibido y no darnos cuenta de qué verdaderamente trata. Y le voy a decir de qué trata este pasaje para que usted se anime. No importa la situación que esté pasando. Quizás lo que más nos está afectando al parte del coronavirus es la situación económica. Ya el domingo prediqué algo acerca de ello. Entonces, ¿de qué trata el pasaje? Este pasaje es una doxología, así se le llama normalmente a este tipo de textos. Una doxología. ¿Y qué quiere decir la palabra doxología? Quiere decir una alabanza a Dios, una alabanza a Dios, en la que Pablo nos dice por qué Dios debería ser alabado por siempre. Así que el tema central es darle gloria. Me he permitido hacer un bosquejo que le voy a poner en la pantalla para que usted lo vea y observe con atención. El orden natural de las ideas siempre es comenzar por del tema que trata y aquí sería gloria sea a él. Pero en el versículo 20 se prefiere empezar por a quién va a ser dirigida la gloria, o sea que el énfasis está en Dios. Por eso comienza diciendo, y a aquel, fíjese cómo tiene una A, y a aquel. En lugar de poner gloria sea dada a aquel, primero empieza por a quién se le debe dar la gloria, dándole la preeminencia, poniéndolo como el más importante, poniéndolo al inicio de la frase para que nuestros ojos y nuestra mente se concentren en el Dios poderoso, que todos admiramos y alabamos continuamente. ¿De qué trata este pasaje? Es una alabanza, una doxología. Entonces, habiendo comprendido cuál es la idea central que está en el versículo 21, a él sea dada gloria, nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, esta tarde, para su bendición,
¿qué quiere decir darle gloria? Hay un escritor que se llama Gordon D. Fee que dice que esta es una palabra difícil de explicar. Y tiene razón, pero no es que no sea difícil, no es que no se pueda comprender. ¿Por qué la palabra gloria es difícil de explicar? Porque debemos interpretarla de acuerdo a su contexto. En ocasiones la palabra gloria se refiere al lugar donde Dios habita, allá en su gloria. En otras ocasiones se refiere a la luz brillante, así tanto de un astro como de Dios, y etcétera, etcétera. Pero en este pasaje, la gloria, y ponga atención en esta parte, es el reconocimiento a Dios por sus cualidades. Si alguien le pregunta, hermano, ¿qué quiere decir la palabra gloria en Efesios 3:21? Quiere decir la gloria es el reconocimiento a Dios por sus cualidades. En este pasaje, sus cualidades es su poder. A Dios se le está dando gloria por su poder. Cuando Dios hace algo, hermanos, la reacción natural de los que somos cristianos y le amamos es resaltar lo que Dios hace y darle a Él el crédito. No ponernos el crédito nosotros, sino a Él darle el crédito porque Él es quien logra las cosas y de ahí alabarlo, dedicarle unas palabras que resalten su poder. Las veces que aparece esta palabra o este tipo de frases, siempre tienen un sentido en el que a Dios se le alaba por una de sus cualidades. Le he seleccionado varios textos esta tarde para que usted vea los ejemplos solamente en las cartas de Pablo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Acompáñeme. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y observe cómo el apóstol Pablo utiliza también una doxología en este capítulo. Dice, porque de Él, hablando de Dios, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y luego dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Siempre que a Dios se le va a resaltar alguna de sus cualidades para adorarlo, o va a llamarse la atención de lo que Él hace, se va a decir por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque por medio de Él todo es posible, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso Dios merece la honra y la gloria. Pero si usted va a Romanos capítulo 16, usted va a leer en el versículo 27, al único y sabio Dios. Fíjese las cualidades que se escogieron para alabar a Dios. Se escogió que Él es el único Dios, pero también que Él es el sabio Dios. Y especialmente nos llama mucho la atención que se haya escogido la palabra sabio. ¿Por qué? Porque en el contexto se está hablando de cómo Dios utiliza el evangelio y su misterio para que nosotros podamos ser parte de la salvación. Él utilizó su sabiduría en el plan de la salvación, dice el verso 25, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y luego dice, de acuerdo a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso Pablo le da la gloria a Dios y dice al único y sabio Dios, porque Dios fue muy sabio al preparar el método para salvarnos y la manera y el tiempo en que él iba a utilizar ese método. Y termina diciendo, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué es darle gloria entonces en este contexto de Efesios 3, 20 y 21? Es el reconocimiento a Dios por sus cualidades. Y Dios tiene muchas cualidades que se pueden escoger para que nosotros le podamos dar gloria. Piensa en alguna cosa que Dios haya hecho por ti y que tú le puedas decir, bendito seas Dios porque eres maravilloso. Bendito seas Dios porque has suplido todo lo que necesito. Y eso precisamente hace Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 19. Él tenía carencias. Y en el verso 20, él necesitaba dinero. Los filipenses se enteraron y él escribe esta carta para contestarles cómo se siente ahora que Dios ha suplido sus necesidades a través de los filipenses. Y observen cómo en Filipenses 4, 19 y 20 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al hombre lo hace sembrar la economía, pero el apóstol Pablo sabe que en las manos de Dios estamos tranquilos, seguros. Hay un desorden y un caos ahorita en el país porque se están quejando que no tienen ayuda económica del gobierno, que hay que ayudar, pero tenemos un Dios al que podemos clamar, Él suple todas nuestras necesidades. El apóstol Pablo les promete a los filipenses que Dios les va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas. Pero fíjese en lo que dice el 20. Al reconocer Pablo que Dios puede suplir todo lo que le falta a los cristianos, dice Pablo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a lo que dice el apóstol Pablo? Le aseguro que todos los que están viendo el mensaje. ¿Por qué entonces Dios es alabado? Porque suple nuestras necesidades. Le estoy poniendo textos donde se usan las mismas frases para que usted vea que siempre que Pablo escoge escribir una bendición a Dios es porque algo ha hecho Dios. Y es tan maravilloso que Pablo no se puede quedar callado. Tiene que darle la gloria al que la merece, el crédito, porque no somos nosotros. Es Él en que suple todo lo que nosotros necesitamos. Y no importa que las turbulencias vengan, no importa lo difícil que parezca y las cosas tiemblen y la mar se o el mar esté embravecido, Dios va a suplir lo que necesitamos, hermanos. Y vamos a darle la gloria. En 1 Timoteo 1:17, el apóstol Pablo hace una doxología que me ha parecido siempre de lo más maravillosa e impresionante. De hecho, un día di una serie de mensajes sobre las cualidades de Dios, escogiendo una cualidad en específico de todas las que menciona. Pero mire nada más las palabras que escogió, por tanto al Rey de los siglos, no solo el Rey del pasado, del presente, sino también del futuro, porque Dios es un Rey eterno, de los siglos. Y luego dice inmortal, que tiene vida por sí mismo, invisible, que nadie puede ver. Y luego dice, al único y sabio Dios sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo está desbordado escogiendo tantas palabras para honrar a Dios? Porque el apóstol Pablo sabe que Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos y él se siente agradecido. Mire lo que dice en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no solamente se siente agradecido, sino se siente que él es el que ha recibido la más grande bendición de Dios. Dice, por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia como ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, observe cómo empieza el versículo 17, por tanto, por esas razones, porque nos ha salvado, porque lo ha escogido a Pablo como el peor de los pecadores para salvarlo, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay otro texto que quiero enseñarle para que vea que siempre que se hay una alabanza es por algo que Dios hace. Segunda Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Pablo se está despidiendo de Timoteo porque sabe que está para ser sacrificado, pero a pesar de que va a morir, él no siente que va a ser destruido. Él no siente que su futuro está cortado, al contrario, el futuro de él está en las manos de Dios. Y dice, y el Señor me librará de toda obra mala, y aquí viene la parte que más deberíamos de poner atención, y me preservará para su reino celestial. Ni la muerte, ni los enemigos de este mundo pueden separarlo a uno del reino celestial de Dios. Y por ese reino, por lo que Dios hace, dice Pablo, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, Pablo está haciendo algo que hace normalmente. Siempre que él ha dicho algo en lo que la grandeza de Dios se ve manifiesta, él se ve en la necesidad de resaltar alguna cualidad de Dios para decirle, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es entonces darle gloria, hermano? Es darle el reconocimiento por el poder que tiene para responder nuestras oraciones. ¿No le da gusto esto? Espero que sí. Debería de darle gusto, porque es el poder que tiene para responder nuestras oraciones. Ahora, fíjense bien, hermanos. Para poder entender Efesios 3, 20 y 21, también hay que recurrir al contexto. En Efesios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y hace un corte. Por esta causa oro, eso es lo que él iba a decir. Hace una digresión, o sea, se desvía, y después de desviarse,
vuelve a retomar el tema hasta el versículo 14 del mismo capítulo. Pero en el 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace uno cuando dobla las rodillas, hermanos? Uno hace oración. Se puede orar parado, sentado, acostado, recostado, hincado, con el pecho puesto en tierra. Hay muchas posiciones en la Biblia, pero Pablo prefiere en esta ocasión utilizar las rodillas como símbolo de la oración. Las rodillas como símbolo de la oración. Por esta causa yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí conviene preguntarse uno, ¿qué es lo que Pablo pide en oración? Nosotros tenemos necesidades. Yo puedo pedir por mi trabajo, puedo pedir por el trabajo de ustedes, puedo pedir por la ofrenda y mis necesidades, puedo pedir por la enfermedad de algún hermano, pero el apóstol Pablo, ¿cuál es su oración? Dos cosas, hermanos, y dos cosas increíbles. Mire, en el verso 16 dice que ora para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos. ¿Por qué es por lo que está pidiendo Dios? Por fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza en este momento? Todos los que estamos viendo los embates que estamos viviendo en estos días. Y Pablo le dice que él ora para que sean fortalecidos, pero dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior y que el Espíritu Santo obre en ese hombre interior de cada uno de nosotros. Así le dice Pablo a los efesios. Pero no solo ora para que ellos sean fortalecidos, también ora, según nos dice el verso 18, para que sean plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. En segundo lugar, el apóstol Pablo, o en tercero, porque hay otro en el verso 17, Pablo ora para que ellos comprendan el amor de Cristo. Entre más comprendamos el amor de Cristo, menos dudosos vamos a estar de que Dios va a hacer todas las cosas por nosotros, hermanos. Porque si fue capaz, como dice Romanos, de darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de la oración. Por eso, si ustedes regresan al versículo 20 y 21, usted va a ver que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mire ahí, pedimos. Pablo está orando. Y después de orar y de pedir que los hermanos sean fortalecidos en el hombre interior y de pedir que ellos sean capaces de comprender el amor de Cristo con su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, el apóstol Pablo ahora se dedica a darle una alabanza a Dios y a reconocer la grandeza de su poder. Porque si somos capaces, hermanos, de entender lo que Pablo está pidiendo, entendemos entonces la fe con la que el apóstol Pablo está pidiendo. Ahora, tres cosas. Pablo dice que Dios es poderoso, hermanos. Examinemos estas tres cosas. Quiero que la vean con atención, les voy a poner el diagrama. En primer lugar, Dios es poderoso. Eso ya lo sabemos, porque dice que la alabanza se la dirige a aquel que es poderoso. Pero fíjese bien que dice que es poderoso para hacer todas las cosas. No dice para hacer las cosas, hermano. Dice para hacer todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no limita a Dios en nada. Que él no está hablando solamente de que el hombre puede ser fortalecido en el hombre interior y que se ora para comprender el amor de Cristo. No, sino cualquier cosa que Dios pueda hacer y por la que tú puedas pedir, Dios tiene el poder para hacerla. En otras palabras, no hay límites. No lo está limitando solo a este tema. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, no unas, todas. Piensa en una necesidad que tengas y entonces piensa que Dios es poderoso para hacer esas cosas. Mucha gente limita a Dios, hermanos. Recuerdo la ilustración tan chistosa que se cuenta en algunas ocasiones de una mujer que la invitaron constantemente a ir a la reunión y le dijeron, vaya a la reunión, acompáñenos. Y ella decía, no, es que ¿quién va a cuidar a mis animalitos? Y le dijo la persona, pues Dios los va a cuidar, vaya a la reunión. Y cuando llegó a la reunión, empezaron en la reunión y uno de los que estaba al frente dijo, Dios está aquí. Entonces dijo ella, pues ya me voy a mi casa porque dejó solos a mis animalitos. Así como esa persona, aunque sea de broma, hay muchas personas que limitan a Dios y lo bajan al nivel de nuestra comprensión y de nuestras limitaciones. Muchas personas tienen un Dios tan pequeño como lo es su mente.
Pero el apóstol Pablo dice que Dios no está limitado. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, no importa cuál sea tu problema. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Pero aparte de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas y no está limitado, viene una frase que al apóstol Pablo le encanta usar. Dice que es poderoso para hacerlas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren, hermanos, esta frase es una frase muy interesante. No solamente dijo mucho, porque pudo haber dicho para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos, o decir más de lo que pedimos, pero Pablo escogió una frase que ha sido traducida con tres palabras, fíjese bien, mucho más abundantemente. No hay límites. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente, más allá de lo que uno se pueda imaginar. A veces nosotros pedimos algo y ese algo nosotros creemos que es solo lo que necesitamos, pero el apóstol Pablo nos dice que Dios hace más de lo que pedimos. Si yo le pido a una persona que haga algo específicamente y esa persona va y lo hace, solo hizo lo que yo le pedí. Pero si al regresar y ver lo que hizo más de lo que le pedí, yo me doy cuenta que llenó otra necesidad o hizo algo que yo no sabía que ocupaba. Así es Dios. Nosotros podemos pedir por algo en específico, pero Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos. Él siempre ve, nosotros creemos que necesitamos esto, pero Dios sabe realmente lo que necesitamos y va a hacer más de lo que pedimos. Pero no solamente Dios hace más de lo que pedimos, sino también de lo que entendemos. Nosotros podemos saber lo que significa la palabra entender, hermanos, porque está hablando de comprender la manera en la que Dios hace las cosas. Pero a veces no sabemos cómo Dios puede hacerlo ni lo podemos imaginar. Y sin embargo, sabemos que Dios lo hace. Entonces, hay tres cualidades aquí del poder de Dios. En primer lugar, Dios puede hacer todas las cosas. Tiene ese poder. Dios puede hacerlas más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos o siquiera de lo que te puedas imaginar. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo dice que Dios lo hace según el poder. Mire, subraya esa frasecita. Según el poder. Y luego lo especifica. ¿Qué poder? El poder que actúa en nosotros. O sea que Dios ya nos está dando pruebas de su poder. El apóstol Pablo le dice a los efesios que Dios ya está actuando en nosotros. Por eso, ese poder que ya está actuando en nosotros es el mismo poder que va a ser el que nos va a responder nuestras oraciones y ayudarnos en nuestras necesidades. Es el mismo poder que merece todo nuestro reconocimiento porque es el poder de Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, no solamente Dios, ya puede hacer todas las cosas y las hace mucho más abundantes, sino que ya las está haciendo. Pero ahora yo le pregunto, ¿qué debe hacer entonces usted con este conocimiento? Gozarse solamente y decir, sí, Señor, dame todo lo que ocupo. ¿Qué debe hacer usted entonces con todo este conocimiento? Pues lo que nos invita a hacer el apóstol Pablo, a unirnos en el coro. Él dice, a él sea la gloria en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle gloria en la iglesia. Así que démosle gloria, hermano. Ahora, ¿cuándo tenemos que darle gloria a nosotros? ¿Nada más cuando nos esté yendo bien? ¿O también cuando nos esté yendo mal? Pues el apóstol Pablo responde, por los siglos de los siglos, amén. Y no solo por los siglos de los siglos, sino que también dice por todas las edades. Me recuerda este pasaje a cómo se fortaleció Abraham cuando estaba esperando la promesa de Dios y dice Romanos que dando gloria a Dios fue como se fortaleció. No importa lo que vaya a pasar o lo que esté pasando, Señor, te damos gloria. No importa las necesidades que vayan a venir, te damos gloria. Te damos gloria también por aquellas oraciones que has contestado, Padre, porque siempre lo haces y es muy maravilloso. Miren, hermanos, a veces nosotros tenemos situaciones en las que nos cuesta trabajo obrar. Platicaba yo esta semana con mi hermano Felipe y hablábamos de las necesidades. Y él me platicaba su testimonio y yo el mío. Él tenía que darle dinero a alguien porque ofrenda a veces.
No voy a platicar todos los detalles, pero quiero darles este testimonio para que vean. Y entonces habló a la persona y le dijo, no, no, no le voy a poder dar esta vez. Y le dijo la persona, pero si me da, Dios le va a bendecir. Y en efecto, él dijo, en vez de quitarle voy a dar, y le dio la ofrenda que había prometido. Se la dio. Y entonces, hermanos, vino una persona y le regaló el dinero exacto que él le regaló a esta persona. Y le decía yo, a mí me pasó algo muy similar. Yo dije, hay una necesidad y yo regalé 500 pesos. Dije, voy a mandarlos. Y en esa misma semana, 5 días después, vino una persona a tocarme. Y el dinero que había regalado, el Señor me lo trajo. Y es cuando uno dice, perdón, Señor, por no ver tu misericordia y tus bondades. ¿De verdad que tú haces más de lo que pedimos o entendemos? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo tenemos que darle gloria? Por todas las edades y por los siglos de los siglos. ¿En dónde? Ahí en la iglesia, cuando estemos basados en Cristo Jesús, porque Él es el medio para honrar a nuestro Dios, porque Cristo es quien hace posible que nuestras oraciones sean contestadas también. Ahora, quiero que por último, hermano, antes de terminar este pequeño estudio, vea la palabra amén, que se le presta muy poca atención a este tipo de palabras. Esta palabra es importante para el apóstol Pablo. Se dice que el apóstol Pablo la toma del judaísmo porque es un semitismo y se usaba en la sinagoga cuando alguien alababa a Dios. Pero si se toma o no se toma, nos interesa saber cómo la usa el apóstol Pablo. Mucha gente usa la palabra amén como una muletilla. Una muletilla es una palabra que se usa cuando no se tiene algo que decir, como los predicadores que cada rato están repitiendo la misma palabra en la predicación para sostenerse en ella y luego seguir predicando. Pero la palabra amén no es una muletilla. El correcto uso de la palabra amén está presentado en este texto. Nosotros debemos usar la palabra amén en este contexto cuando una persona esté dándole la gloria a Dios, porque la palabra amén significa así sea. Entonces, después de que alguien le dé un reconocimiento a Dios, nosotros podemos decir amén. Amén, porque así es. Dios merece toda la gloria. ¿Qué tenemos que hacer entonces después de conocer lo que el texto explicó? Ya voy a dar una breve repasada antes de terminar. ¿De qué habla este pasaje? Es una alabanza. Se le llama doxología y Pablo la usa en varias de sus cartas. Si ustedes notan el orden que el apóstol Pablo tiene, primero pone en primer lugar a quien va dirigida la alabanza. Cosa rara porque normalmente se debería de empezar con la gloria y ponerla al principio. Tendría que decir gloria sea a Él, pero Pablo quiere darle el énfasis para que en nuestra mente se quede grabado que Dios es el más importante de todo y Él es el que merece el reconocimiento. En segundo lugar, nosotros vimos aquí que la gloria es el reconocimiento a Dios por sus cualidades. Ya depende del contexto, obviamente. ¿Qué debemos hacer nosotros según el final? Darle gloria en la iglesia. Así que, ánimo, hermano. Vamos a seguir orando por nuestra situación, porque este texto nos invita a orar, porque Dios puede ser más de lo que pedimos o entendemos. Dios hará más de lo que pedimos o entendemos. No importa cuál sea la cosa por la que pedimos, su poder va a obrar en ella, hermanos. Espero que el mensaje les haya sido de bendición y que la palabra que hoy les he presentado sea como un vaso de agua fresca para la situación que ustedes están pasando. Estemos, hermanos, al tanto de los hermanos que tienen necesidades y oremos por ello porque nos necesitan. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes a todos. Que tengan una bonita noche.